Introducción a la filosofía. Muchos tienen problemas con la filosofía o no lo entienden, y es porque a la mayoría no les gusta leer o analizar escritos. Este video te lo explico de una manera sencilla para que puedas entenderla. Algunos creen que no es necesario, pero ya verás que con este video será útil porque capaz estudia una rama de ella y aún no lo sepas. Es por eso que, en mi opinión, la filosofía se debería de enseñar desde las escuelas, es decir, desde pequeña. Sin más que decir, empecemos con el video. Esto es A través de ti. La filosofía no es el acto de memorizar, es algo distinto. Implica el simple reto de ponerse a filosofar. Esto no quiere decir, en absoluto, no adscribirse a una doctrina, ya esté estipulada o elaborada por diferentes escuelas, ni adquirir conocimiento de una nueva ciencia. La filosofía, como ya decía Kant, no es algo que se aprende como se aprende la física o la geografía. Por eso hay que aprender a filosofar. La filosofía indudablemente es una actividad, pero una actividad intelectual que, aunque puede iluminar e incluso incidir sobre otros aspectos de la vida humana para transformarlos, solamente lo hace según los dinamismos y posibilidades propias de una teoría. La filosofía es práctica, en cuanto que consiste en un hacer, más que un hecho. Como bien señalaban los griegos, no estamos ante un saber efectivo y realizado, sino ante un saber permanente, indagación y cuestionamiento. Es por ello que tenemos una interrogación constante, como un esfuerzo creciente de la radicalización. Vamos a empezar a tomar 4 puntos fundamentales antes de entrar a la filosofía. Uno es la filosofía como reflexión acerca de las cosas naturales, como reflexión sobre la totalidad, como reflexión sobre el hombre y como reflexión en la moral. Pero te estarás preguntando, bueno, ¿y qué es eso de la filosofía? Más bien dicho, ¿de qué trata la filosofía? Pues bien, aún un peligro, y vamos a comenzar diciendo en este video que no es una cuestión fácil de resolver, más bien se trata de una de las interrogantes más arduas a las que tienen que enfrentar los filósofos, lograr una definición o una idea de lo que es la filosofía. En realidad, cada filósofo, en la medida en que ha elaborado una filosofía propia, ha trazado al mismo tiempo una idea de lo que es. Por eso, se puede decir que una definición de ella es algo que solo se consigue después de haberse introducido en ella y después de haberse ejercitado en modo de pensar propio de los filósofos. Pero, ¿por qué hay dificultad para definirla? Pues por lo general queremos definir una ciencia, lo hacemos recurriendo al tipo de objetos de que se ocupa. Como por ejemplo, para decir qué es la biología, recurrimos a los seres vivos. La biología es la ciencia que estudia los seres vivos. Del mismo modo, la mineralogía es la que estudia los minerales. La física es la ciencia que estudia la naturaleza material. La lingüística estudia las lenguas. Y así sucesivamente, diciendo cuál es el objeto del que ocupa una determinada ciencia o un determinado saber, que nos hacemos rápidamente una idea del mismo. Sin embargo, el problema se complica cuando llegamos a la filosofía. No parece haber un acuerdo universal sobre el tipo de objetos de los que se ocupa. Unos dirán que la filosofía se ocupa del conocimiento, otros que del hombre o de la historia. Para algunos, la filosofía no tiene en realidad ningún objeto propio, y no se ocupa de nada y que más bien debería desaparecer. Otros, por el contrario, dirán que la filosofía se ocupa de todo, como veremos en este video. Por eso, Aristóteles nos dice, la filosofía es la ciencia que se busca a sí misma. Es decir, la filosofía es un modo de saber que no tiene dado un objeto sobre el cual reflexionar al principio mismo de su tarea, sino que ella lo ha de descubrir y conquistar mediante su propio esfuerzo. Es por ello que es mejor modo introducirnos a la filosofía sea el considerar algunas ideas que en la historia misma de esta disciplina se han ido haciendo los hombres sobre ella. Y tocamos el primer punto, la filosofía como reflexión acerca de las cosas naturales. La mayor parte de los filósofos de la antigüedad, la filosofía consistió ante todo en una reflexión sobre el mundo natural.
filósofos eran hombres dedicados a preguntarse por la realidad del mundo que nos rodeaba. Mientras la mayor parte de los hombres ocupaban su vida en las tareas más inmediatas y necesarias para la supervivencia, el filósofo se detenía a interrogarse por las cosas naturales. El filósofo era algo más así como un teórico de la naturaleza. Los primeros filósofos griegos se hicieron la siguiente pregunta: ¿de qué están hechas las cosas? Es decir, ¿cuál es el componente último de la naturaleza? Se trataba de decir de modo más o menos racional, aunque muy primitivo, ¿qué es eso de la naturaleza? Definiendo que los filósofos naturalistas griegos fueron los primeros en preguntarse por los componentes últimos del mundo. Fueron pensadores que supieron ir más allá de las apariencias de las cosas para preguntarse por lo esencial de las mismas, y en ello consistió su gran aportación a la filosofía. Hoy se conoce las ciencias naturales, que son la principal fuente de conocimientos sobre la naturaleza, y el filósofo no puede decir una palabra sobre el mundo natural sin tener en cuenta la información que estas ciencias proporcionan. En muchos casos, las ciencias naturales pretenden arrebatar completamente a la filosofía su derecho a reflexionar sobre las cosas naturales. Si la astronomía, la mecánica, la biología, entre otros ejemplos, estudian ya la naturaleza, ¿qué tiene de nuevo aportar la filosofía? Para muchos es suficiente un estudio científico de la naturaleza. La filosofía, si bien fue útil en los primeros tiempos de la humanidad, ya no puede aportar ningún conocimiento verdadero sobre las cosas. Para esas personas que piensan así, la era de la filosofía habría pasado ya, y esta es la era de la ciencia, la era del conocimiento positivo y riguroso, no de la especulación filosófica. Punto número 2. La filosofía como reflexión sobre la totalidad. No hay duda en que el positivista tiene mucha razón cuando sostiene que en la actualidad son las ciencias naturales las que se ocupan de muchos problemas y de muchos objetos de los que antes solo se ocupaban los filósofos. Pero esto no quiere decir que la filosofía deba desaparecer. Lo que muchos filósofos sostienen es lo siguiente: es cierto que las ciencias naturales han dejado a la filosofía sin objetos sobre las cuales reflexionar de un modo exclusivo. Primero fue la física, que arrebató a la filosofía todo el mundo material. Después la biología acaparó para sí el estudio de los seres vivos. Más tarde la psicología, que recuperó para la ciencia el estudio interior del hombre. Pero lo que sucede es que cada una de estas ciencias no hace más que ocuparse de un campo particular de objetos. El científico se ocupa de una rama concreta del saber: los astros, los minerales, los seres vivos, entre otros ejemplos. Lo propio de la aportación de la filosofía no sería dar datos nuevos en esta o en aquella parcela de la ciencia, sino más bien en proporcionar una visión de totalidad. El filósofo sería un pensador dedicado a todo, aportando que la filosofía sería una generalización de lo que hacen los científicos, algo así como un conjunto bien armonizado de visiones científicas. Es por ello que la filosofía tiene que interpretar, valorar e incluso criticar lo que hacen los científicos. Y esto por una razón muy importante: porque a la filosofía no le interesa simplemente conocer la naturaleza, archivar y amontonar datos sobre el universo. Si a la filosofía le interesa la naturaleza, es porque ella está habitada y transformada por el hombre. En palabras más sencillas, la filosofía, lejos de ser una mera indagación sobre la naturaleza o sobre la totalidad, consiste más bien en una reflexión sobre el significado que esa naturaleza o esa totalidad tienen para el hombre que las habita y las elabora con su actividad. El hombre es, en realidad, quien conoce la naturaleza y quien puede dar sentido a todos los datos de la ciencia. Por esto muchos filósofos han pensado que el objeto propio de la filosofía sería ante todo el hombre. Por eso tocamos el punto número 3, la filosofía como reflexión sobre el hombre. Como ya decía el filósofo griego Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Hablar sobre la naturaleza olvidando que el ser humano quien la mide, quien la conoce y transforma, no deja de ser una especulación en el vacío. Si la ciencia se ocupa ante la naturaleza, no es por pura curiosidad ni por amontonar datos. En realidad, el conocimiento científico está al servicio de la aplicación técnica. Si los hombres de todos los tiempos se han alcanzado un conocimiento cada vez mayor y más preciso del cosmos, esto lo han hecho con el fin de que ese conocimiento se traduzca en logros humanos. La humanidad ha ido liberándose de las inclemencias de la naturaleza mediante el desarrollo progresivo de las ciencias.
Cuando el filósofo se interroga por la naturaleza, lo hace en función de lo que el mundo natural puede iluminarnos sobre el hombre y su destino. Así, por ejemplo, no es lo mismo una imagen filosófica de la naturaleza que nos presente al ser humano como rey de la creación, al servicio del cual han sido hechas todas las cosas naturales, que por el contrario se afirme que el hombre no es más que una mera casualidad que la naturaleza ha producido en un planeta determinado, pero que bien podría no haber producido. El papel del hombre y su valor cambia radicalmente en una u otra idea. Si el hombre fuese algo así como el final perseguido por la naturaleza entera desde el principio de los tiempos, la vida humana estaría llena de significado. Por el contrario, si el hombre no fuese más una casualidad, un producto caprichoso del azar, su vida tendría un valor muy limitado. No vamos a entrar aquí a decidir cuáles de las dos interpretaciones del papel del hombre en el universo es la correcta. Puede que ninguna lo sea. Lo que es importante subrayar en este momento es que todo interés filosófico sobre la naturaleza es en último término un interés por el hombre, por el sentido de su vida y por su papel en el mundo. Para algunos filósofos como Kant, lo que le interesa del hombre es que él es el sujeto de todo conocimiento. El hombre interesaría a la filosofía por ser el principio mismo de todo conocer, todo saber, y toda la ciencia es un conocimiento humano. Y la filosofía se ocuparía justamente de los modos y de los límites del conocimiento. Sería una teoría del hombre como teoría del conocimiento humano. Es importante mencionar que común a todas estas filosofías es el humanismo, esto es, la posición del ser humano en el centro de las preocupaciones teóricas. Muchas filosofías del conocimiento y de la existencia piensan que el punto de partida de la filosofía es el sujeto humano, tomando a sí mismo, haciendo por tanto abstracción de las circunstancias reales, naturales y sociales en las cuales vive. El humanismo se convierte en un antropologismo que ignora un hecho fundamental. No se puede hablar sobre el hombre sin hablar al mismo tiempo sobre el mundo real en el cual el hombre vive. Es imposible una reflexión sobre el conocimiento, sobre la existencia o sobre la sociedad humana sin tener una idea sobre el mundo que conocemos, en el cual existimos y en el cual se constituye nuestra vida social. La filosofía, como reflexión sobre el hombre, no puede abandonar nunca la reflexión sobre el mundo, pues de ella depende y a ella remite. Y como último punto, tenemos la filosofía como reflexión moral. Una de las formas que puede tomar la filosofía del hombre es de una reflexión moral. Esto quiere decir lo siguiente: para este tipo de filosofías, llamadas filosofías morales, lo importante no es determinar lo que el hombre es, sino más bien lo que debe ser. El hombre es considerado como un ser activo, práctico, que debe tomar decisiones, eligiendo entre las distintas posibilidades que se le presentan. Y es ahí donde surge la pregunta moral: ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cuál es el fin último de la vida humana? ¿Cuáles son las virtudes que se deben cultivar y los vicios que hay que evitar? Entre otros ejemplos. La filosofía en un lugar de conocimiento teórico sobre el mundo real o sobre el hombre sería más bien un saber práctico. Más que describir lo que son las cosas objetivamente, se trataría de valorarlas y transformarlas prácticamente. Cuando este saber práctico no se ocupa solamente de lo que los hombres hacen individualmente, sino que se preguntan por lo que las sociedades humanas son y deben ser, la filosofía moral se convierte entonces en una filosofía social y política. Ahora bien, lo que sí hay son diferencias importantes en cuanto al relieve y función que se le otorga a la praxis. Para los filósofos clásicos se trata por lo general solamente de extraer consecuencias de un saber teórico objetivo que sería de suyo independiente de sus aplicaciones. Para otros, en cambio, la práctica es el fin al cual últimamente apunta la teoría y en función de la cual constituye. Como decía Marx, los filósofos no han hecho hasta ahora más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Ahora bien,
La llamada filosofía de praxis en particular no significa que ésta tenga que reducir a un conjunto de recetas, arengas y panfletos sobre la acción inmediata. Si se quiere orientar seriamente la acción humana, no basta con llenarse la boca con la palabra práctica, sino que es necesario un saber riguroso sobre el hombre que ha de realizarla y sobre el mundo donde la práctica va a ejercer. A su contrario, no estaríamos orientados, sino confundiendo. La filosofía moral y la filosofía de la práctica necesitan una reflexión general sobre el hombre y sobre el mundo. Después de haber tocado estos 4 puntos, este recorrido por algunas ideas sobre las cuales es la filosofía nos muestra que todos son, en cierto modo, parciales y limitadas. La filosofía no puede ser exclusivamente una reflexión sobre la moral o sobre el deber, porque esta reflexión moral necesita de una idea del hombre, mundo, pero la filosofía no puede ser tampoco de modo exclusivo una meditación sobre el mundo o sobre la totalidad. Es imposible separar y aislar toda concepción de la filosofía a la que nos hemos referido anteriormente. Una reflexión sobre la totalidad, por ejemplo, es absurda si en esa totalidad no tiene un papel el hombre. Una reflexión sobre el hombre no puede carecer de algún tipo de consideración moral. Podemos decir que la filosofía no es exclusivamente una reflexión sobre la totalidad, ni sobre el hombre o sobre la moral, sino las 3 cosas al mismo tiempo. La filosofía ha de reflexionar sobre la actividad humana, sobre el hombre mismo y sobre el mundo real en que vive. En una primera aproximación, podemos decir que la filosofía consiste en una reflexión sobre la actividad de los hombres en el mundo. Para finalizar, esta definición provisional es aún insuficiente para caracterizar la filosofía. La filosofía no es solamente una reflexión sobre la actividad humana, sobre su praxis, sino que el mismo filosofar consiste en una actividad real, aunque teórica, que los hombres llevan a cabo en su vida social e histórica. Por eso es importante considerar el tipo de actividad especial en que la filosofía consiste. La siguiente pregunta: ¿en qué se diferencia la actividad del filósofo de otras actividades humanas? Bueno, con esto concluimos la primera parte de introducción a la filosofía. Si el video te gustó, suscríbete a mi canal, dale like y comparte con tus amigos.